Sí, quizá al final le diría a San Pedro, oye, Peter, no sé si seguimos en la batalla o si se acabó y hemos descubierto que podemos vivir con estas formas irregulares, aceptando el hecho de que nunca jugaremos en el equipo de la gente ordenada y tranquila. Pero sí podemos sentarnos alrededor del fuego y recordar que, al final, cualquier trozo de papel es bueno para calentarse. La mente jamás puede hallar expresión y jamás hubiera podido existir si no fuera en términos de un entorno social. G. H. Smith. Cortar por la línea de puntos abre su historia en una Roma bulliciosa y acelerada, donde el protagonista, Zero, un dibujante introvertido y con una mente sobreanalítica, narra sus días y recuerdos en un tono irónico y desbordante de autorreflexión. La serie creada y animada por Zero Calcare, seudónimo de Michael Rich, explora temas existenciales, el sentido de la vida y la alienación moderna, todo envuelto en una narrativa visual única y llena de humor. Zero nos presenta a su conciencia, que toma forma de un armadillo, siendo una especie de guía que representa sus inseguridades y problemas. Literal, se vuelve bolito. Este armadillo de cierta forma es el mí, y Zero, que es capaz de verse separado de su conciencia, es el yo. El mí y el yo y el... Ah, claro. Aún no les presento el autor con quien trabajaremos el día de hoy. George Herbert Mead, 1863-1931. Fue un filósofo y sociólogo estadounidense, conocido por ser uno de los fundadores de la psicología social. Mead desarrolló teorías influyentes sobre cómo la mente, el yo y la identidad individual surgen en el contexto de la interacción social. En Mente, Persona y Sociedad, Mead expone cómo la identidad de cada individuo no se crea de forma aislada, sino a través de la interacción con los demás. La obra introduce conceptos como el ahorro generalizado, que alude a la presión social ejercida por las expectativas colectivas y que los individuos asimilan como normas y valores internos. Esta influencia, dice Mead, divide la identidad en dos componentes esenciales, el mí y el yo. El mí representa el conjunto de normas y expectativas sociales internalizadas, aquello que nos lleva a ajustar nuestro comportamiento a las demandas de nuestro entorno. Es una parte de la personalidad que se ve influenciada por la percepción del otro y que, de alguna forma, nos recuerda constantemente las exigencias y juicios externos. Por otro lado, el yo es la faceta espontánea y creativa de la personalidad, la que busca expresar nuestra esencia más genuina y explorar más allá de las restricciones sociales. Mead sugiere que el conflicto entre el yo y el mí genera una tensión continua en el individuo, ya que el mí busca complacer el otro generalizado y protegernos de ser rechazados, mientras que el yo quiere liberarse y actuar con autenticidad. Mente, Persona y Sociedad invita a la reflexión sobre cómo la identidad puede encontrar un equilibrio entre la presión social y la autenticidad individual, y cómo, en ese balance, es posible explorar un sentido del yo menos atado a la aprobación externa y más alienado con una expresión personal verdadera. Desde el inicio, Zero narra cómo su vida ha sido una cadena de momentos de desdicha y ansiedad social, mostrando a través de flashbacks su lucha por encontrar un lugar en el mundo, acompañado por un grupo de amigos, Sara, Seco y Aliche. Zero intenta entender los vínculos que lo sostienen, aunque cada encuentro con ellos le provoca un sinfín de análisis y dudas, mientras reflexiona sobre decisiones pasadas en las que la búsqueda del camino correcto parece guiado por una línea de puntos que conecta etapas de su vida. Zero queda atrapado en ese pensamiento sobre su propia insignificancia y el sentido de su existencia. Los episodios se deslizan entre las neurosis de Zero y su visión exagerada de la vida cotidiana. Nos cuenta cómo, desde pequeño, siempre se ha sentido inadecuado y atormentado por una vida que parece ser un rompecabezas sin solución. A través de la metáfora de cortar por la línea de puntos, Zero Calcare nos sugiere la idea de que existe un camino predeterminado y claro que debemos seguir. Pero, para Zero, esa línea de puntos es una tontería, una ruta confusa. El humor oscuro y la crudeza de la animación reflejan el desencanto que siente el protagonista hacia el mundo y hacia sí mismo. Su mente funciona como una máquina de pensamientos acelerados, a veces tan sobrecargada que parece a punto de estallar. En cortar por la línea de punto, el viaje introspectivo de Zero adquiere un sentido más profundo al considerar las ideas de George Herbert Mead
en mente, persona y sociedad. Así como Mid plantea que el yo se construye en interacción con los otros y bajo las expectativas de la sociedad, Zero también se encuentra atrapado en la imagen que ha internalizado de sí mismo y las normas sociales que parecen delimitar su valor y éxito. Zero enfrenta su incapacidad para cumplir con esas expectativas externas, sintiéndose como una brizna de hierba, en un campo vasto que no le pertenece, según su amiga Sara. El constante diálogo interno de Zero, materializado en su armadillo crítico, refleja la tensión entre el yo espontáneo, el que sueña y reflexiona, y el mí social, lleno de autocrítica y guiado por lo que espera del ese otro generalizado que Mid describe. Para Zero, el armadillo es esa voz social que le exige seguir la línea de puntos, adaptarse, ser alguien. Es un reflejo de cómo ha asimilado lo que la sociedad le pide, de cómo su yo se debate con las normas que ha absorbido y que lo mantienen en una cárcel de expectativas. Pero en los momentos de quietud, Zero intuye una posibilidad de trascender esa exigencia. Como Mid sugiere, el yo no es absolutamente determinado por lo social, sino que en su espontaneidad y creatividad puede encontrar maneras de abrirse paso. La reflexión de Zero en esos instantes parece acercarlo a esa visión de Mid. Tal vez pueda tener un camino propio, sin necesidad de cumplir un rol predeterminado. Hablando de cortar por la línea de puntos, disculpen si a veces mi voz suena como que muy suave y a veces también suena de esta forma como suena ahorita. Les juro que no la fijo, les juro que es que, no sé, yo hablo como se me sienta más cómodo y cuando no leo el guión, mi voz suena más así, tal vez porque me relajo. En cortar por la línea de puntos se toca constantemente el tema de si hay un determinismo. Lo toca exactamente ese diálogo final que probablemente puse al principio del video, en el que Zero habla sobre cómo somos hojas de papel arrugadas y no sabemos si eso significa que ya no hay forma de ser esa figura que se supone que deberíamos ser, ya saben, por el papel. En realidad es una serie muy buena. Hablando en temas de animación, la mayoría de personas dicen que está creada como para shorts o TikToks en general por su estilo y por su ritmo. Es muy rápido. Tiene 6 episodios y en realidad se pasan volando, constantemente pasan cosas. La forma en la que se presentan los episodios se dividen en 2 narrativas. Una narrativa de Zero, recordando un momento de su vida, y también la narrativa principal, que se darán cuenta de que no voy a hablar mucho de ella porque al ser el tema de, ya saben, la de suscripción de la vida, creo que es algo que puedo tocar con más seriedad en un video aparte. Y aparte de ello, no me termina de parecer tal vez ético, no sé cómo decirlo exactamente, pero el hecho de que sea una anécdota del autor no me permite romantizarlo, darle toques literarios con la escritura o con mi guión. No sé, romantizar la historia de una persona real, sobre todo las partes trágicas de su vida, siempre me ha parecido un poco morboso. Entonces, por eso no toco tanto el tema. La segunda idea que tenía pensada a la hora de hacer este video, y es que el ego creo que es uno de los temas que más se tocan en toda la serie. El cómo Zero Calcare se apropia una historia en la que él ni siquiera es el protagonista, que es algo que al final le dice Sara, su amiga. Le dice que deje de ponerse protagonista en una historia que no es suya, ese es un comportamiento narcisista. Y creo que gran parte de Cortar por la línea de puntos refleja eso. Un autor que está constantemente ensimismado, pero que también pasa por esa crisis en la que su vida va demasiado rápido, que ha intentado mantenerse en ese armadillo y simplemente no avanzar. Creo que es uno de los temas que toca muy bien la serie, junto a la formación social que nos dan los individuos y cómo esto nos afecta en el papel que ejercemos y que lo hacen más interesante para mí. Porque yo la primera vez que vi Cortar por la línea de puntos, si bien me parece una serie muy buena por tocar temas como la crudeza de la vida y bla bla bla, la verdad es que en su momento no la aprecié mucho. Y la serie es honesta consigo misma, sobre todo el autor. Zero sabe que su vida tal vez no es interesante. Sabe que lo interesante es la vida de sus amigos. O sabe que más bien lo interesante es el entorno en el que se ha formado. Y saca provecho de ello al mismo tiempo que está consciente de que es una persona con mucho ego y que se busca volver el protagonista de todas las historias. Junto a esto también está el tema de la amistad, ¿no? Que toca un poco la serie, esta amistad tal vez idílica que luego tenemos en mente, sobre cómo los amigos deben de estar ahí sí o sí, sin importar qué, y nos deben de ayudar y resolver los problemas. Y toca ese tema también tanto con ironía, comedia, pero también con realismo.
Tus amigos no son tus salvadores, son personas que están contigo por tal vez apego, tal vez por tiempo o tal vez simplemente porque la pasan bien. No son tus héroes, son tus amigos. Y es algo que me gusta porque desmiente ese típico mito, ya saben, voy a decir algo que no va a parecer muy correlacionado como el mito del príncipe y la princesa, ¿no? Del príncipe azul que viene a salvar a la damisela. Algo similar pasa con el mito de los amigos. Los amigos no vienen a sacarte de la basura. Pueden intentarlo, pero también tú debes intentarlo. Sé que en esta parte de la reseña me fui a analizar más las ideas que toca en general la serie, en lugar de calificarla tanto como si es buena o mala. Tampoco es que yo sepa mucho de aspectos técnicos como para hacer ello, pero en general la serie es muy buen atún, muy buen desempeño, en su momento fue muy hablada. E incluso también hay una serie más, también de Zero Calcare, pero que toca temas distintos. Y que igual recomiendo mucho verla porque en general el autor tiene una visión, no sé si decir única, pero sí muy característica, para no decir único. En fin, es una serie que les recomiendo si están buscando algo que les hable un poco más sobre el realismo de la vida, por decirlo de alguna forma, y que también a su vez les hable sobre cómo lidiar en momentos en los que no sabes cómo lidiar, o momentos que te identifican por ese sentimiento de ahogo. En fin, chicos, este es un video más. Sé que es algo más cortito, sé que es algo que va mucho más al grano y sé que no es la fórmula que he estado usando en los anteriores dos videos. Sin embargo, al ser algo biográfico, autobiográfico esta obra, quise estar más con las ideas del autor y del filósofo que como tal en la narrativa de los episodios. Eso es todo. Nos vemos un día más aquí en su canal, que prometí videos más seguido y miren, lo cumple. No es tan fácil por la escuela, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo por ustedes. Y quédense aquí conmigo. R. Chao. Bye bye. Ese bye bye nunca se va a ir, se los aseguro. ¿Qué videos más seguido? ¿Cómo lo ven?